Bueno. Hola, muy buenos días a todos. Bueno. Buenos días, gracias por estar aquí en este evento que organiza el Cuerpo Académico Periodismo y Comunicación Política, que encabeza la doctora Guadalupe Mar Vázquez, en el marco de los festejos del 70 aniversario de esta nuestra querida Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Me da mucho gusto recibir aquí en nuestras instalaciones a la doctora Lisi Zamora Navarro. Ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, que hoy nos va a hablar acerca de inteligencia artificial y ciberperiodismo. Gracias, Lisi, por aceptar la invitación. Gracias a la doctora Rosy Lorena Laurencio Mesa, que también nos acompaña en su calidad de directora de esta facultad. Y bueno, a los maestros que están aquí presentes, a los estudiantes, a todos los que nos acompañan. También queremos agradecer al Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, del que forma parte la Universidad Veracruzana, que está participando con nosotros en la transmisión de esta conferencia, que sin lugar a dudas será de gran interés para todos ustedes, estudiantes académicos y el público general que nos hacen favor de escucharnos. A continuación les cedo el uso de la palabra a la doctora Guadalupe Hortensia Mar Vázquez, quien va a dar una reseña del currículum de nuestra invitada. Adelante, doctora. Sí, gracias. Es un orgullo tener aquí a la doctora Lisi Navarro Zamora. Ella es coordinadora del Grupo de Investigación Comunicación de la Ciencia. Es doctora en periodismo y suficiencia investigadora por la Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Periodismo. Ella es miembro del Consejo Nacional del Sistema de Investigadores, del SNI. Es nivel 2 y además es perfil PRODEP deseable. Ella obtuvo el premio universitario a la trayectoria de investigación sociohumanista, científica y tecnológica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es profesora e investigadora de la licenciatura en comunicación y la maestría en innovación comunicativa para las organizaciones. También es docente en el doctorado, en la maestría en educación y en el doctorado en psicología en la Facultad de Psicología. Es experta en tecnologías de la información y comunicación, ciberperiodismo, periodismo, educación, TIC, comunicación de la ciencia y sustentabilidad. Ella ha publicado innumerables obras, entre los que se destaca el libro Inteligencia Artificial, Redacción y Ciberperiodismo. Otro libro es Una mirada del ciberperiodismo en Iberoamérica, así como también las TICs en los niños de educación preescolar, 2 años en la sintonía con la ciencia y la tecnología a través de la TIC, es otro de sus obras. Y bueno, ella es miembro del Consejo Editorial de Revistas Científicas Internacionales y evaluadora de diversos procesos de investigación. Ella es periodista desde los 16 años de edad en medios locales, nacionales e internacionales. Ha sido jurado del Premio Nacional del Periodismo del Consejo Ciudadano y también ha presidido concursos como jurado y ha obtenido premios en el género de la entrevista. Ha elaborado en su larga trayectoria profesional, a pesar de ser joven, en distintas áreas de la comunicación social, como en el IFE, donde fue jefa de relaciones interinstitucionales, y en la Dirección de Comunicación de la Ciencia, la Tecnología y el Posgrado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es verdaderamente un orgullo tener aquí a la doctora, procedente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Para darle unas palabras de bienvenida, pasamos el micrófono a nuestra directora, la doctora Rosy Lorena Laurencio Mesa. Gracias, doctora Mar. Buenos días a todos, jóvenes, maestros, compañeros periodistas que están acompañándonos en esta actividad del día de hoy.
Sean todos bienvenidos. La doctora Lizzy Navarro, un gusto que nos acompañe el día de hoy. Sí, un honor estar aquí con todos ustedes y que nos venga a explicar y a platicar sobre un tema tan actual como la inteligencia artificial y el ciberperiodismo que se maneja hoy en día y que todos debemos estar actualizados en esos temas, ¿no? Entonces, muchas gracias por su presencia. Es un honor que nos acompañen. No quiero alargar más la plática para que darle paso a la doctora Lizzy que nos presente su ponencia el día de hoy. Gracias al cuerpo académico del cual es responsable la doctora Guadalupe Mar y que lo integran el maestro el doctor Miguel Ángel Barragán y la doctora Teresa Arroyo Gopar, que siempre muy entusiastas y trabajadores dentro de la Academia de Periodismo. Y bueno, a raíz de esta invitación que hicieron a la doctora Lizzy, que amablemente aceptó acompañarnos el día de hoy, pues bienvenida a la Universidad Veracruzana, a la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, y que seguimos festejando el 70 aniversario durante todo este año de la facultad, y esta es parte de una de las actividades que vamos a desarrollar. Gracias a todos, es un gusto, un placer estar aquí con ustedes, y pues sin más preámbulo, cedemos el micrófono a la doctora Lizzy Navarro. Bienvenida. Gracias, bueno, pues muchísimas gracias. Me voy a poner de pie también para estar un poquito más cerca, que estoy bien. ¿Sí se escucha? Sí, ¿verdad? Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo sé que Veracruz es muy bonito, ¿verdad? Es muy hermoso y bello, pero se hace mucho calor, ¿verdad? Entonces, creo que ese título, ese trabajo siempre es con mayor esfuerzo frente a otros espacios por el clima. Pero a su vez también creo que es muy enriquecedor y muy relajante salir y ver la playa, y ya con eso se nos olvida pues todo, ¿verdad? Todos los problemas que tengamos. Obviamente también dar las gracias, por supuesto, a la directora de la facultad, la doctora Rosy Laurencio Mesa. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí en esta invitación por los 70 años también de la facultad. Creo que es un reconocimiento por los 80 años. Como tal. Sí, adelante. Y también a la doctora, por supuesto a la doctora Guadalupe Hortensia Mar Vázquez, quien es líder del cuerpo académico de Periodismo y Comunicación Pública, que me hizo el honor de invitarme. Por supuesto también al doctor Ángel Barragán, muchísimas gracias. Y también quiero reconocer de esta manera que ahorita ojalá me den un espacio para entregar unos reconocimientos a las y los miembros de AMIC que están el día de hoy aquí, precisamente su constancia como miembros, a la doctora Teresa Arroyo Gopar, porque ya, además de colega periodista, ella es la tesorera de nuestra asociación a nivel nacional. Y déjenme comentarles que la asociación cumple 45 años, que es la organización de miembros de nuestro país, y próximamente en octubre vamos a tener un congreso muy cerca de aquí. Ojalá que nos puedan acompañar todas y todos. Digo, al ser nuestra tesorera de aquí de Veracruz, pues algún descuento para los estudiantes, ¿verdad? Para que vayan la gran mayoría a Puebla. Así es de que ojalá se animen, porque vamos a tener a diferentes personalidades de CIESPAL, vamos a tener al doctor Ignacio Ramonet, vamos a tener a gente de España. Es decir, va a haber un encuentro muy interesante que ojalá no le teman a la investigación. Al contrario, les comentaba a todos los compañeros periodistas que la investigación es importante, porque no solamente es para hacer tesis, para publicar libros o artículos científicos. La investigación, sobre todo, ¿saben para qué es? Para hacer buenos diagnósticos de comunicación. Entonces, si no tenemos un buen diagnóstico de comunicación, por eso también los candidatos pierden, porque luego no hay un buen diagnóstico, no hay una intervención comunicativa, y es ahí precisamente donde funciona la comunicación. Y el día de hoy compartirles también a las y los compañeros, gracias, doctor, a las y los profesores que están aquí. Yo sé que lo que venimos es para compartir, porque ustedes tienen profesores muy competentes en sus áreas, por supuesto al personal administrativo, a todos los compañeros de comunicación. La verdad es que cuando uno ve a la gente, dice uno, yo sé lo que significa traer una cámara de video, una cámara como tal, ¿verdad? Entonces siempre sabemos en lo que nos enfrentamos. Y lo que les quiero hablar es algo que para mí es importante. He venido trabajando durante más de 25 años en investigación científica sobre el ciberperiodismo, ya 26 como tal. Y el día de hoy, una vinculación de inteligencia artificial y ciberperiodismo. A ver, levanten la mano a quien ha utilizado alguna inteligencia artificial para hacer sus trabajos. No le vamos a decir a sus profesores, no se preocupen. Muy bien. Alguien que me conteste. A ver, compañero, ¿cuántas ha utilizado de todas las que hay? ¿Cuántas ha utilizado? Ajá.
3. Ajá. Muy bien, entonces tenemos ahí que un área de oportunidad. ¿Está mal utilizar las inteligencias artificiales? No, hay que solamente reconocerlas, hay que ubicarlas y hay que utilizar muchísimas más. Les comentaba que próximamente tengo un libro acerca de este tema para la comunicación con 170, 190 inteligencias artificiales para poder utilizarlas. Pero ¿cómo las vamos a utilizar? Esa es la parte medular. Y ahora me voy a enfocar precisamente en este tema. Dice, desigualdad de incorporación de la inteligencia artificial en el ciberperiodismo, países del norte y países del sur. Eso es algo muy importante. ¿A qué se refiere este punto? Bueno, que tenemos una gran área de reconocimiento. ¿Qué pasa? ¿Cuántas inteligencias artificiales pertenecen a nuestro país, a México? ¿Cuántas inteligencias artificiales pertenecen a América Latina o a los países que llamamos del sur? Muy pocas. ¿Esto qué significa? Que tenemos una competencia que tener al 100%, saber hablar 100% inglés. No sé cuántos de ustedes lo hablan 100%, pero ya no hay tiempo para no hablarlo al 100% y no entenderlo al 100%. Esta es una gran tarea que tenemos porque si no las oportunidades, el desarrollo va a estar limitado por esta competencia de hablar el idioma en que está construido la mayoría de la comunicación en este mundo. Pero a su vez también tenemos aquí una gran desigualdad. Es decir, siguen dominándonos estos países y eso no lo podemos perder de vista en esta formación que tenemos. Muy bien, así como la imprenta, ¿se acuerdan quién inventó la imprenta? ¿Quién? Gutenberg, ándale compañeros, usted sí sabe, Gutenberg como tal, así como un antes y un después, también tenemos el internet como un antes y un después, y hoy tenemos la consolidación de la inteligencia artificial como un antes y un después. Entonces no podemos nosotros ya excluirnos, más cuando celebramos 70 años de un espacio educativo. Creo que es también la gran trascendencia de seguir hablando acerca de este tema, porque es emergente, es presente, y desde los docentes también tenemos que seguir actualizándonos al respecto. Y a su vez también tenemos que formarlos a ustedes para que desarrollen una serie de competencias analíticas y críticas sobre el tema. Muy bien. Aquí vemos precisamente esta evolución reciente. No vamos a hablar de inteligencia artificial desde el punto de vista histórico, pero ustedes saben que tienen más de 50 años, no es algo completamente de hoy, ni mucho menos. Ahí hablamos de una primera ola, donde obviamente se ubican búsquedas, publicidad, juegos, comercio electrónico, estilo de vida, algo que nos compete a todos los que nos dedicamos a la comunicación. Luego en 2014, inteligencia artificial en los negocios, bancos, seguros, comercio, educación, servicios públicos, servicios médicos, logística, cadena de suministros. Una tercera ola, obviamente ya ubicada en la percepción, y nosotros trabajamos mucho con las percepciones que tenemos. Y aquí ubicamos precisamente la seguridad, ventas, energía, hogares inteligentes, ciudades inteligentes. Luego tenemos una cuarta ola con la autonomía, en donde obviamente ubicamos esta cuestión en la cuestión de fabricación, en la agricultura y la robótica. Pero tenemos una quinta ola 2020, muy reciente, cuando ustedes estaban pues en preparatoria y ya tal vez algunos en secundaria, ¿cierto? Más o menos los estudiantes, y bueno, obviamente ya comprensión, procesado y generación de lenguaje natural, chatbots, aprendizaje autónomo. Es decir, la que estamos viviendo en este momento y que nos incide desde el punto de vista de la comunicación. No solamente porque hagan una parte de sus trabajos con estas inteligencias artificiales muy famosas, porque realmente eso sería de alguna manera lo más sencillo, sino porque lo que trasciende al ejercicio, por ejemplo, del periodismo, a las empresas periodísticas. Estamos hablando también de una gran trascendencia en cuestión de empresa, en cuestión de necesidades de actualización, en cuestión también de construir proyectos, obviamente cuya esencia sea la inteligencia artificial. Muy bien, aquí que hablamos ya, pues hablamos ya del muerte del periodismo impreso como tal. En México yo creo que será, si acaso, 5 años como tal que tardará. Y esto lo ubicamos porque ha habido muchos nombres de medios de circulación nacional y de seguro aquí local también en Veracruz que han muerto ese periodismo impreso. ¿Por qué? Porque obviamente ya no tenemos a gente que nos lea, a gente que nos consuma, no solamente por lo ecológico, esto es parte de una evolución que se ha tenido. Entonces, bueno, en 1994 vaticinábamos que por estas fechas efectivamente se iba a dar esa muerte. Ahora, no es lo mismo México frente a países europeos.
Es decir, aquí todavía va a tardar alrededor de 5 años que podamos todavía subsistir con un ingreso, con diarios en donde nos permitan informarnos. Porque también déjenme decirles un gran reto que tenemos en comunicación y en el periodismo. ¿Cómo hacer para que ustedes se informen? ¿Cómo hacer para que ustedes lean noticias? ¿Cómo hacerle para que ustedes consuman noticias? Es un gran reto que tenemos, que luego me gustaría que alguno de ustedes me comentara, porque en muchas ocasiones las y los jóvenes no consumen información periodística. Y ustedes saben que si las personas no están informadas de lo que pasa, son fácilmente manipulables. La ignorancia siempre va a dar pie a la manipulación. A veces imperceptible, pero real, una real como tal. Muy bien. Luego tenemos diferencia en zonas geopolíticas. No, la anterior sí puede ser geopolíticas como tal. Y obviamente la diferencia entre países de la Unión Europea, Estados Unidos de Norteamérica y América Latina. Esta brecha entre los países del norte y los países del sur, de este nuevo orden de la información que se hizo en los 80s como tal, sigue existiendo el día de hoy. Y a ustedes les toca ser críticos, ser reflexivos en torno a estos temas. Sí. Ahora sí. La siguiente, ¿sí puede ser? Muy bien. Tenemos esta realidad. La anterior. Ándale, la anterior. Ándale. Disminución del consumo de contenido periodístico en prensa, radio, televisión y cibermedios. Ahora tenemos que ver esta parte porque se agotan nuestros espacios de trabajo, pero tampoco se agota la necesidad que tiene la población de estar informada y estar orientada de lo que sucede. Esta es una realidad. Hay problemas económicos en todas las empresas periodísticas y de comunicación, porque hoy con la inteligencia artificial la gente piensa que puede estar informado y puede hacer de todo. Y nos puede sustituir el ámbito de la comunicación. Es decir, ustedes se han encontrado de seguro a personas que dicen que pueden hacer lo que ustedes realizan. Y la verdad es que no. Los expertos en comunicación tienen competencias que los demás no tienen. Y ese es un elemento que debemos de hacer evidente en nuestro trabajo cotidiano. Pero es importante no perderlo de vista. ¿Dónde está el negocio hoy? Bueno, hay que también buscarlo, hay que también construirlo y está emergiendo algunas cuestiones básicas que tenemos que aprender, que desaprender y que reaprender como tal. Desde la academia, desde las instituciones educativas, en donde tenemos que acelerar los procesos de actualización de los planes de estudio, a saber también desde las empresas como tal de comunicación, cómo se deben de actualizar ante la gran realidad que vivimos, o si no todos nos quedamos sin trabajo. Pues creo que es una parte también que nos tiene más que preocupar, nos tiene que ocupar, y con las mentes brillantes, cuando uno está joven, es la mejor etapa para ocuparnos. ¿De qué manera ha iniciado la inteligencia artificial en todo el mundo? Bueno, les digo, la mayoría de la inteligencia artificial no está construida en México. De hecho, aquí no ubicamos alguna para nosotros en comunicación. Está hecha sobre todo en el idioma inglés. Pero obviamente tiene una utilidad muy precisa esta inteligencia artificial y tenemos que conocer. Aquí les traigo algunas pinceladas. Sí. Preguntas que nos planteamos de ello, y les planteo a ustedes para que las ubiquen, porque eso es lo que nos debe de ocupar. ¿Se necesitará aún una periodista en el futuro? ¿Cómo la inteligencia artificial imita la contextualización del periodista? ¿En qué medida se puede sustituir a la periodista por la inteligencia artificial? Es decir, ¿nos va a sustituir? ¿Hay ideología en la inteligencia artificial? Es algo que nos tenemos que preguntar acerca de estas grandes temáticas. Unidades redaccionales, cuando sus profesores les dicen, a ver, escribe una noticia, una entrevista, una crónica, un reportaje, ¿hasta dónde las unidades redaccionales pueden ser construidas por la inteligencia artificial? De eso se va a tratar el texto que les voy a compartir en algún momento, espero que de junio a más tardar, donde se ubican estas inteligencias para saber en cuál se puede construir una frente a otra. Luego también tenemos el impacto de la inteligencia artificial en los cibergéneros. ¿En dónde nos ayuda? La ortografía, nos ayuda en la redacción, nos ayuda en la redacción periodística o nos ayuda en los contenidos propios de los medios de comunicación. No todo es contenido escrito, también hay audio, hay contenido transmedia, hasta dónde nos puede también ayudar a la verificación, por ejemplo, de las noticias y de las informaciones. Estas son competencias que debemos nosotros de tener cuando ya egresamos de un espacio como este, pero a su vez también si estamos ejerciendo cómo actualizarnos en torno a estos temas.
Y las verificadoras, ¿a qué se refiere? Verificar las noticias. ¿Cómo a través de esas inteligencias artificiales puedo yo verificar un contenido sin que por ello esta verificación haga que yo tienda a una ideología determinada frente a otra? Aquí son 3 elementos básicos para que los tengan muy conscientes donde está la inteligencia artificial y la comunicación. Está en la recopilación de contenidos, la ubicamos en la distribución de esos contenidos para quien quiera trabajar en redes, que es algo que ya va en decadencia también, y obviamente en la producción. Entonces tenemos esos 3 grandes elementos que debemos de conocer para aplicar cuando ejercemos nosotros como tal la comunicación. Pero tenemos esta brecha digital, si se fijan, esta es una realidad de la cual hay que ser conscientes. Ustedes como alumnos universitarios son privilegiados, porque muchos mexicanos y mexicanas no lo son. Entonces tenemos que aprovechar ese privilegio que se han ganado, ¿verdad? Como tal. Pero debemos, ¿para qué? Para ubicar también esta gran diferencia que existe entre quienes tienen acceso y se construyen los puentes y quienes no tienen acceso. Y el comunicólogo, la comunicóloga, que es constructor de puentes, para lograr precisamente que aquellos que no tienen logren tener. Eso es bajo una visión, obviamente, de derechos humanos como tal. En los países desarrollados, Alemania, Finlandia, etcétera, obviamente la brecha es menor que la que tenemos en lugares que aquí salimos y lo ubicamos. Y además es un compromiso como tal de las universidades públicas. Entonces, ¿qué nos surge? Bueno, en México tenemos estas 3 realidades. Nos surge una alfabetización en general. Todavía hay gente que no sabe leer y escribir. Esa es una realidad. Pero esa es una realidad, obviamente, que hay que seguir en esa parte insistiendo. Pero tenemos una necesidad de alfabetización digital. Es decir, saber consumir. ¿Alguien de ustedes les dieron un curso para saber consumir algún medio? Radio, prensa, televisión, internet, y ahora con las redes sociales. Realmente un curso formal, o sea que no lo aprendiéramos en el camino. Y ahora tenemos un gran desafío que no nos puede esperar. Es una alfabetización en la inteligencia artificial. Otorgarnos las competencias para saber lo que significa y sobre todo para cómo usarla desde el ámbito de la comunicación. Entonces tenemos aquí diversas alfabetizaciones y cada uno de ustedes hágase una autoevaluación. ¿Hasta dónde tiene estas 3 competencias de alfabetizaciones? ¿Hasta dónde está? Porque si solamente se inclina a una inteligencia artificial, ¿qué quiere decir? Que somos parte de esa masa, de ese grupo que está siendo estudiado para lograr construir esa inteligencia artificial. Entonces, esta disparidad de la inteligencia artificial va por cuestiones de zona geopolítica, por país y por supuesto por empresa. Pero finalmente nosotros estamos aquí en México y a partir de este México tenemos que seguir ubicando esta realidad. Ahora, podemos ignorarla porque es lo más fácil. Cuando algo no es accesible, cuando algo nos da miedo, ¿qué hacemos? Lo ignoramos. Pero sí, como parte de estos ciudadanos tenemos que ser conscientes de ello. Muy bien, ¿dónde se ubica la inteligencia artificial para la construcción de unidades redaccionales ciberperiodísticas? A ver, aquí tenemos, y entonces es importante que ustedes lo sepan, en esta parte de donde hemos ubicado, donde en todo el mundo, no en México, de manera general, obviamente que es en la noticia. ¿Por qué la noticia? Porque la noticia tiene una estructura muy delimitada como tal, pero es también la noticia que surgió a finales del siglo XIX como tal, que no es el primer género periodístico que históricamente se desarrolló, pero es allí donde las empresas podemos utilizarla para diversas actividades que tenemos en el ámbito de la construcción del contenido periodístico. Y ahí vemos una serie, por supuesto. Todavía existe el temor de que la inteligencia artificial piense más que el ser humano, pero ustedes pregúntense, si el ser humano no ha sido totalmente comprendido, ¿cómo una inteligencia artificial lo va a comprender más? Esta parte sí, hay cuestiones de algoritmos, de fórmulas, de mucha matemática también, pero ¿hasta dónde puede ser? Bueno, pues hasta cierto límite. Sabemos que por eso las y los jóvenes se les sugiere no consumir bebidas alcohólicas hasta que tengan entre 21 y 23 años, porque es hasta esa edad en que madura el cerebro. Entonces, si consume alguien bebidas alcohólicas, pues obviamente
disminuye esa consolidación del cerebro. Y el cerebro es la esencia de una inteligencia artificial. Sí, gracias. Muy bien. En la noticia, obviamente, si ahí vemos el esquema que nació en Estados Unidos, por eso está en inglés, pues es obviamente, si se fijan, muy cuadrado, la famosa pirámide invertida. Pero la pirámide invertida tiene que seguir desarrollándose. Pero es allí donde precisamente en estos espacios como Veracruz, como San Luis Potosí, como Campeche, podemos utilizar la inteligencia artificial. Ustedes egresar con esa competencia y obviamente quien ya ejerce el periodismo como tal, actualizarse y capacitarse. Porque estamos hablando que hoy, déjenme decirles, los cibermedios no son los grandototes de 40, 50 personas. Hay ocasiones y a lo mejor alguien de ustedes tiene un cibermedio integrado por una sola persona o dos. Eso es la esencia también de esto que llamamos el periodismo emprendedor. Por eso los invitamos también como un paréntesis a iniciarse en ello. Aquí tenemos la primera cibernoticia construida con inteligencia artificial, que precisamente de Los Angeles Times como tal, del periodista y programador que hizo poco como tal, programó un algoritmo para cuando sucediera un temblor. Entonces, si hay circunstancias, por ejemplo, que ustedes pueden programar de una manera que les permita abastecer la información. Ahora, ¿qué necesitamos los ciudadanos? Ustedes privilegian la actualización, ¿cierto? Que les lleguen las cosas de inmediato, la inmediatez. Ese es un valor que tiene el ciberperiodismo y por lo tanto podemos apoyarnos de la inteligencia artificial. Áreas entonces de la inteligencia artificial en el periodismo. Bueno, ahí tenemos la generación de datos, es decir, generación de contenidos que a lo mejor algunos de ustedes hacen para sus materias, lo cual no es que sea pecaminoso, ¿verdad? Ni mucho menos. Es una cuestión que estamos inmersos en la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial todavía es muy burda, créanmelo. Uno como docente identifique claramente cuando algo no está hecho por la persona. El discurso cambia completamente y hay muchos lo que llamamos en redacción lugares comunes. Son frecuentes los lugares comunes como tal. Ahí tenemos el tratamiento de datos, es decir, cómo manejarlos. ¿Supieron ustedes de Guacamaya Leaks, por ejemplo? Son inmensas cantidades de contenido. Pero esas inmensidades cantidades de contenido, ¿cómo lo podemos hacer? Pues obviamente tenemos que tener ese tratamiento de datos. Luego tenemos la parte de la producción, es decir, cómo construimos esos géneros informativos, cómo lo producimos como tal para que pueda ser dado y brindado a los ciudadanos. Tenemos obviamente la generación de tendencias. ¿Qué son las tendencias? Me voy a pasar para allá. Las tendencias son esta parte de lo que ustedes dicen, por ejemplo, hay una tendencia en Twitter, hay una tendencia en Facebook. Esto debemos de conocerlo, sí, debemos de conocerlo para saber a qué nos debemos de enfocar. Tenemos la parte, por ejemplo, la personalización de contenidos. Allí se habla que es donde está el negocio. Ustedes inténtenlo, quien quiera hacer un periodismo emprendedor o una comunicación de esta naturaleza. Personalice los contenidos y haga la automatización correspondiente. Es decir, que nos llegue a cada uno lo que estamos buscando. Cuando ustedes entran a una plataforma de streaming, por ejemplo, ustedes buscan lo que a ustedes les interesa. Y eso también hay que darle a la sociedad en cuestión de contenido periodístico. Tenemos verificación de noticias, de información. Tenemos que saber cuál es falsa y cuál no es falsa, o cuál se apega más a un sentido que a otro. Las redes sociales, cómo potenciarlas también para que consuman más. Porque en las redes sociales no se consume información periodística, se consumen contenidos que simulan información de actualidad. Por eso somos también fácilmente manipulables. Tenemos obviamente lo que es la mercadotecnia y la comercialización. Y hablamos precisamente de una microsegmentación. Es decir, al público que yo me enfoco no solamente va a estar en México, sino va a estar en cualquier parte del mundo. Y esa es una competencia que no tiene por qué hacer alguien que no esté enfocado, no tiene la expertise de comunicación. Otra.
Inversión en la inteligencia artificial en el ciberperiodismo. Bueno, aquí es muy importante que aquí, por ejemplo, quienes son muy talentosos, muy talentosas, muy innovadores de aquí, también hagan una propuesta de inteligencia artificial. Es decir, también aquí esta parte de desafío, que no solamente son los estudiantes de los países del norte, sino también son ustedes con gran talento quienes la pueden desarrollar. Hablamos también, obviamente, de un pago por inteligencia artificial y hablamos también de estas inteligencias artificiales generalistas. Es decir, ¿cuál es la que más utilizan ustedes? Así es, esa es general. Esta no da ninguna particularidad, es decir, se ubica fácilmente a la que no está hecha por una persona, obviamente con un estilo determinado. ¿La pueden seguir utilizando? Claro que sí, o sea, digo, no hay, pero obviamente se tiene que comunicar hasta qué porcentaje de ustedes ha utilizado y empleado una inteligencia artificial. Muy bien. ¿Quiénes están realizando un programa para integrar las inteligencias artificiales en sus ciberredacciones? Cibermedios integrados por una sola persona. Hablamos de que a raíz de la pandemia se han reducido las plantas de redacción en las empresas periodísticas. Este es un gran desafío. Por ello tenemos también que integrar un programa en todas las redacciones, porque si no, esas redacciones también van a morir. Hoy hay un gran desempleo de comunicólogos y de periodistas, y precisamente necesitamos que no haya desempleados. Cuando ingresa un estudiante a la universidad, lo que queremos es que tenga un trabajo que le permita una sustentabilidad humana en todos los ámbitos, entre ellos el económico. Pero para ello también tenemos que trabajar nosotros, precisamente en estas ciberredacciones como tal, e integrar un programa que ubique ese tema como esencial en cada una de las actividades. Obviamente hay dilemas éticos, esa es una parte fundamental, ¿sí? Porque, adelante, pásale compañero, lo estamos esperando. Muy bien, los dilemas éticos son fundamentales, ¿verdad? ¿Qué pasa con los dilemas éticos? Es decir, deben ustedes estar enterados de dónde se extrajo esa inteligencia artificial. ¿Quiénes son los conejillos de indias de las inteligencias artificiales? Nosotros, ¿verdad? Nosotros somos los conejillos de indias de esas inteligencias y hay que estar consciente de eso. Pero a su vez también tenemos que comunicar a nuestros receptores hasta dónde estamos empleando, hasta dónde tenemos ese gran desafío y hasta dónde podemos seguir trabajando. Muy bien. Por ello también es importante que las salas de redacción periodísticas como tal, en los espacios de comunicación, se formen manuales de estilo sobre cómo utilizar la inteligencia artificial. Casi ningún cibermedio, de hecho ningún medio de comunicación en México tiene manuales de estilo, pero los manuales de estilo, no se crean, no sé si alguno de ustedes los ha visto en sus clases, de seguro que sí, ningún manual de estilo se refiere al estilo de la redacción, no. Se refiere a cuestiones éticas. Por ejemplo, en el país está prohibido construir unidades redaccionales en torno al box. Y de hecho creo que ayer o antier hubo una pelea de box con un mexicano. ¿Por qué? Porque se considera que es un atentado contra los derechos humanos. Entonces tenemos que tener muy claro cuál es la ética de nuestro entorno para entonces poder trabajar al respecto. Adelante. Otros dilemas éticos que tenemos, obviamente no hay que olvidar, y eso aquí es donde ustedes que utilizan inteligencia artificial, aunque sean las tres más comunes, es importante que siempre se pregunten, ¿cuál es el origen de esos datos? ¿Cuál es ese sesgo, ese error que están manejando los algoritmos? Luego tenemos, ¿todo depende de quien crea la inteligencia artificial? Claro que sí, porque es con la ideología de esa persona. Luego tenemos, respecto a las normativas nacionales e internacionales en torno a los datos públicos y los datos personales. ¿Cuántos de ustedes dominan este ámbito de la legislación en torno a los datos públicos y a los datos personales? Algo que no debemos de olvidar y que debemos de tener siempre presentes. Y luego tenemos esta parte, ¿por qué no?, de la industria de lo que es la inteligencia artificial que está permeando absolutamente todos los espacios. Muy bien. Muy bien, ¿por qué nos favorece mucho espacios como Veracruz? A ver, ¿quién trabaja allí en los medios de ustedes estudiantes que aparte de estudiar trabaje en los medios de comunicación? ¿Alguien levante la mano? ¿No?
Bueno, generalmente la dinámica en los medios de comunicación de nuestros espacios del interior de la República, ¿qué es? Es muy diferente al que se vive en la Ciudad de México. Mientras en la Ciudad de México un periodista solo escribe al día o solo construye al día una unidad redaccional, en estos espacios son entre 5 y 10 unidades redaccionales. ¿Esto qué significa? Que es una gran desventaja que tenemos en estos entornos. Aquí es también una gran oportunidad. Para eso necesitamos dominar el inglés y fortalecer nuestras competencias en las inteligencias artificiales relacionadas con nuestras temáticas. ¿Sale? Entonces es un gran desafío. Y en el salario también, déjenme decir, la dinámica de trabajo. ¿Por qué la gran diferencia? Bueno, por el tipo de empresa que está construido. El tipo de empresa. Entonces, aparte de la Ciudad de México, créame que se nos da muchísimo más implementos, insumos de trabajo que lo que se da en otros espacios. Sí, es esa parte. También debemos de pensar, ¿sí?, que hay un derecho de que el consumidor, la consumidora conozca qué está hecho de inteligencia artificial y qué no. Este es un derecho que no podemos violentar, al contrario, tenemos que otorgarle ese derecho. Y es importante ser conscientes en este momento porque imagínense, de aquí a 10 años que ustedes estén plenamente trabajando, ¿qué va a pasar? Ya eso estará completamente desarrollado. Y es necesario que ustedes cumplan con ese derecho de las y los ciudadanos a estar informados y orientados en torno a esos temas. Muy bien, aquí lo puse en rojo por lo siguiente. Voy a tomar un poquito de agua. A ver, para todo medio de comunicación, y esto ya es impostergable, para todo medio de comunicación, para todo cibermedio, porque ya la mayoría están como cibermedios, que es impostergable, sea grande o pequeño, debe de tener una estrategia de inteligencia artificial. ¿A qué se refiere este punto? ¿Cómo va a implementar? ¿Cuál es el proceso de implementación de la inteligencia artificial? Segundo, ¿cuál es la capacitación de actualización? Ahorita ustedes se están formando, pero hay gente que ya está trabajando. ¿Cómo lo vamos a actualizar, a capacitar en ese ámbito de la inteligencia artificial? Y tercero, obviamente que al interior de este espacio de comunicación haya una organización pertinente para desarrollarse. ¿Sí? Para ello tenemos estos dos grandes retos: personalización de los contenidos, es decir, ese servicio a la carta, y segundo, la innovación. Hay que innovarnos, compañeros jóvenes, porque luego cuando yo sé que ustedes utilizan 100% el celular, ¿verdad?, de manera constante, y eso es muy bueno, pero aparte de cuando se trate de innovar, hay que hacerlo también a través de esa mediación tecnológica. Sí. Servicio a la carta, entonces, es el futuro con los servicios personalizados también. Ese es el futuro de nuestros contenidos periodísticos y de comunicación. Entonces es importante que ustedes planeen hacia dónde vamos. Si ustedes tienen una página en las redes sociales, si tienen tal vez una página en YouTube, en cualquier espacio de comunicación, es aquí donde tiene la esencia de esa innovación. Lamentablemente, aunque seamos jóvenes, pues tenemos que aprovechar esa juventud y esas ideas innovadoras. Eso que vemos mal de la gente grande, para que ustedes cambien esa construcción de comunicación. Muy bien, entonces aquí tenemos capacitación, actualización y un plan de trabajo. Pero que déjenme decirles una cuestión: se viene un gran desempleo, ojalá que no, en los medios de comunicación mexicanos, porque no están atendiendo precisamente a un plan de trabajo innovador en torno a estos temas. Por ello también el cierre de muchos espacios laborales, porque es necesario estar acorde a estas nuevas realidades. Y obviamente por consecuencia tenemos que una transformación en el negocio. Muy bien. Muy bien. Ya casi para finalizar, ¿qué nos compete en torno a estos temas? ¿Sí? Vamos a ver. Futuro de la inteligencia artificial. Ubicar los elementos esenciales en su empleo con el ciberperiodismo.
¿Desde dónde? Aquí es una cuestión básica. Desde las empresas periodísticas. También desde las empresas no periodísticas que estén generando contenidos de información de actualidad. Porque no todo es periodismo, pero sí es información de actualidad. Desde la actualización de las y los ciberperiodistas en activo, hay que actualizarse. Desde la formación en las licenciaturas, donde ustedes están. Desde, obviamente, el ámbito legal que permea en todas las actividades. No podemos olvidar en el ejercicio del periodismo el tema legal, desde los derechos de autor hasta el respeto a los derechos humanos como tal. Luego tenemos, sí, desde la inteligencia artificial desarrollada, desde las disparidades tecnológicas, porque las tenemos como tal. Desde el avance en programas de inteligencia artificial en América Latina, que hay muy pocos, es un reducido número. También desde el ámbito ético, deontológico, que es muy importante, manuales de las empresas periodísticas. Y desde la investigación científica. Hoy, obviamente, como presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, muy contenta por los 45 años que cumplimos como AMIC. CONEIC es una organización hermana, pero CONEIC es de facultades. AMIC tiene la riqueza y la grandeza que es de miembros, de personas a lo largo y ancho de México, de los investigadores científicos, investigadores en torno a la comunicación. Entonces creo que ahí también cobra una gran trascendencia. Y obviamente próximamente les comentaba, esto es algo que va a ser de manera gratuita sobre el ciberperiodismo que estoy desarrollando de manera muy, personal como tal, desde el emisor, empresas, cibermedios emergentes, desde el mensaje, desde el receptor, y obviamente inteligencias artificiales que muchas de ellas son gratuitas o no gratuitas. The Washington Post ha desarrollado sus propias inteligencias artificiales, pero es de Washington Post. ¿Qué quiere decir? ¿Que nos vamos a quedar atrás? No. Aprovechemos la inteligencia artificial para cerrar esas grandes diferencias que tenemos. Y bueno, ahora sí que los quiero invitar, ojalá que vayan, recordarles esta invitación que les hice al inicio, del 9 al 11 de octubre que tenemos precisamente en Puebla, en la Universidad Popular Autónoma de Puebla, queda muy cerquito de aquí, ¿cierto? O sea, unas ¿cuántas horas está? ¿3 horas? ¿2 horas? Entonces, ojalá que se organicen, que así como van en grupo a ciertos eventos de CONEIC, también nos vayamos a MIC. No es que yo no quiero ser investigador, investigadora, no se preocupe, no lo sé, usted vaya para que aprenda, ¿verdad? Porque va a haber muchas actividades y el tema central es la inteligencia artificial. No es para que solamente le guste la investigación científica, sin olvidar que la investigación científica lo que da son resultados confiables. O sea, si no hacemos investigación científica en un diagnóstico, sea político, sea de una empresa, nuestros resultados solamente son del corazón. Y en la comunicación no debemos de movernos solamente por el corazón, digo, también debe de estar. Pero sobre todo tenemos que movernos por la generación de conocimientos, producto de una investigación científica seria, como tal que nos permita solucionar. Si a mí me hacen un estudio de sangre, como les comentaba, a un momento que no es el tiempo, mi resultado no va a dar si la persona es diabética o no, y no le van a dar el medicamento más adecuado para solucionar el problema. Aquí tenemos, y eso es algo que también por perspectiva de género tenemos que abonar, mujeres a mí, que algunas no sé si aquí me faltan de la facultad, si me faltan disculpas, pero háganme llegar su imagen como tal. Tenemos también la siguiente. También el Día de la Mujer y la Niña de la Ciencia, 11 de febrero, para que no se les olvide a las mujeres, ni a los hombres tampoco, ni a los miembros de la comunidad. ¿Sí? Siguiente. Y bueno, aquí les dejo mi correo electrónico, y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, ese es mi nombre, Lizy Navarro Zamora. Gracias por permitirme el día de hoy compartir este tema con ustedes, que son sobre todo pinceladas. Realmente no estamos formándonos en torno a la inteligencia artificial, estamos viendo solamente como un elemento protagonista de la formación que ustedes deben de tener, sobre todo por una necesidad de la comunicación que tienen las y los ciudadanos. ¿Sí? Y no sé si damos paso. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quién dice yo? Aprovechen. A ver, que se vea que estudian comunicación.
nuestra directora. Ponga el ejemplo. Yo creo que ha sido muy interesante la presentación que has hecho, Lizzy. Creo que los jóvenes, muchos de ellos, por temor a cualquier situación que pudiera presentarse, no dijeron que están utilizando la inteligencia artificial, porque muchos de los profesores que les dan periodismo están aquí precisamente, ¿no? Pero creo que es parte ya de este proceso que todos de alguna u otra forma estamos utilizando actualmente, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar y qué es lo que vamos a hacer con estas inteligencias? Pues todavía no sabemos cuál es el alcance finalmente. Pero creo que debemos estar capacitados y actualizados precisamente en este ámbito, ¿no? El Congreso de AMIC va a ser parte importante de este conocimiento. Ojalá muchos de nuestros estudiantes pudieran asistir precisamente para ver cómo desde los distintos ámbitos se maneja la inteligencia artificial con los grupos de trabajo que hay, ¿no? Entonces, pues invitamos a los jóvenes a asistir al Congreso de AMIC y pues no sé si hay alguna otra pregunta o comentario por allí. Gracias por la participación. Y también a las y los profesores, ojalá que nos puedan acompañar, no tienen que ser miembros AMIC, es decir, todo ciudadano puede asistir al encuentro, participar en los grupos de investigación, en los grupos de trabajo. AMIC no es para alejar, ni para ser elitista, AMIC es para acercar y ser parte de una comunidad. Entonces creo que también desde los jóvenes, estudiantes y todos los compañeros técnicos, académicos, profesores, a veces me dicen, es que no soy profesor investigador, no importa. O sea, usted es miembro de una comunidad que nos interesa la comunicación y para ello estamos abiertos también para en su futuro ser miembros de AMIC. No es algo imposible, es algo muy sencillo, solamente falta colaborar, estar, porque estamos abiertos a esta unión en torno a un objeto de estudio que es la comunicación. Y también se trata de una organización de comunicación, no puede estar construyendo barreras, lo que tiene es que eliminar las barreras para todas y para todos. Hola, buenos días. Mi nombre es Montserrat y soy de cuarto semestre y tengo una pregunta acerca de cómo podemos implementar el uso de la inteligencia artificial, sobre todo en trabajos, porque yo sé que a varios pues les da pena aceptar que lo usamos por miedo a que nos juzguen pensando que es completamente plagio o que simplemente no podemos desarrollar nuestras propias ideas. Pero me gustaría saber cómo podemos implementarla sin caer en ese aspecto de pues que sea un trabajo 100% de inteligencia artificial y no tenga nada de nosotros. A ver, acá déjenme, ¿todo bien? Sí, ok, no se lastimó. Ok, vamos a ver, ahorita retomamos esta parte nada más de que... Muy bien, a ver, yo creo que también hay que ser conscientes desde la docencia y desde ustedes como tal, ¿verdad, estudiantes? La inteligencia artificial ayuda, pero no soluciona el todo. Entonces es importante de que también nosotros ubiquemos en cada uno de los trabajos hasta dónde utilizamos, empleamos inteligencia artificial y hasta dónde fue nuestro límite como tal. Entonces creo que es una cuestión solamente de declararlo, que utilizamos inteligencia artificial. Del lado del docente, respeto mucho si hay alguien opinión contraria, pero obviamente tenemos que reglamentarlo también. Entonces sería muy interesante que los reglamentos empezaran desde aquí, desde la comunidad. Es decir, ¿cómo podemos reglamentar en un consenso de docentes, de obviamente estudiantes, para poder construir en colectivo? Siempre construir en colectivo es mejor que de manera individual. Muy bien. Doctora Liz, buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Digo, uno que viene de desarrollar el periodismo ya de varias décadas, ha sido complicado. Hemos pasado por varias etapas del periodismo televisivo y sí, en estos momentos la inteligencia artificial, digo, para muchos tenemos que ponernos a estudiarla para poder aplicarla. Digo, nosotros que traemos décadas dentro del medio, y sí, indiscutiblemente, decía usted por ahí en una de sus láminas que debemos acondicionarla a el momento en que desarrollamos una noticia, porque hoy con una voz yo puedo destruir su imagen y nunca vas a saber de dónde vino, ¿no? Está fácil, digo, es demasiado fácil hacerlo. Entonces digo,
en una de sus láminas hablaba algo de ética, ¿no? Es importante la aplicación y sobre todo de los periodistas antiguos que escribimos pues, con cierta ironía a veces, ¿no? Eso no nos da la inteligencia artificial, ¿sí? Ni tampoco nos da el sentido. Pero creo que debemos de buscar alternativas para poder conducirla y aplicarla, ¿no? Digo, yo la aplico en mis redes sociales, en mis páginas, pero aún así con mucho cuidado, ¿no? Porque realmente puede ser destructiva. Digo, si no la sabes aplicar. Gracias. Yo creo que ahí sí, como bien dice usted, es la aplicación de códigos deontológicos, del deber ser. Paradójicamente, si se fija en la mayoría de las licenciaturas, desconozco esta licenciatura, pero por ejemplo en la que yo trabajo, no hay ninguna materias de ética ya, ni en los posgrados. Entonces son cuestiones que sí se tienen que incorporar porque efectivamente por una imagen destruimos a una persona, y no solamente en lo profesional, sino como ser humano. Entonces, esa es la parte medular y de manera muy rápida también puede darse eso. Entonces, sí creo que eso es importante, la ideología de dónde viene la inteligencia artificial, hasta dónde nos puede dar esa inteligencia artificial. Creo que son espacios emergentes, pero también de acuerdos en los grupos de periodistas, en los grupos obviamente de trabajo, donde tenemos que sumar, porque realmente la gran debilidad que tenemos en el periodismo en México es que no estamos integrados como tal así los periodistas, sino estamos completamente cada quien en su espacio. Gracias, coincidencia total. Gracias. Maestro Jorge León, aquí de la facultad, bienvenida. Y aquí yo creo que es necesario también conceptualizar lo que es la IA, ya que tiene muchas salidas, no nada más desde el punto de vista periodístico, que creo que es una de las herramientas increíbles que te puede apoyar como contextualización de lo que está sucediendo en la sociedad, porque luego podemos hablar pero sin fuentes. Y yo creo que en este salido ya pone el IAG, la inteligencia artificial generativa, en la cual nos apoya como herramienta de trabajo, principalmente desde el punto de la academia, para apoyar a los jóvenes y los mismos maestros poder hablar de algo que está sucediendo en la actualidad, o que está sucediendo o sucedió ayer. Y como ustedes, creo que la parte ética y decir, ¿sabes qué? Está generándose de esto, ¿no? Y esta conceptualización hay que estar desde un principio qué es la inteligencia artificial desde el punto de vista académico o científico. Y creo que el periodista tiene que tener ese pequeño punto. Y por ejemplo, en ese caso estamos esperando desde AMIC que ingresen los nuevos legisladores para hacer precisamente trabajar con los legisladores para las propuestas de legislación en torno a la inteligencia artificial. Creo que es ahí también una gran área de oportunidad en relación con lo que mencionabas, que es importante que la comunicación esté, aunque no es solamente privativa de la comunicación, sino está absolutamente en todo desde hace más de 50 años. Pero en este momento y a partir del 2020, en esta quinta ola, como tal, es lo que más se ha potenciado. Entonces creo que también nos corresponde hablar sobre cómo se va a legislar, de qué manera y a su vez formarnos en torno a esa legislación, efectivamente. Buenas tardes, buenos días, mi nombre es Sara, igual de cuarto semestre, y lo que me pareció muy interesante ese punto de que el comunicólogo como constructor de puentes y la responsabilidad social que tiene toda el antecedente ético que se debe tener. Actualmente pues también enfrentamos el reto de la inmediatez y demás, tanto por ejemplo de personas que no son propiamente comunicólogos, y pues aquí la inteligencia artificial viene a jugar un papel más importante en eso, ¿no? Entonces, algo que por ejemplo nos han comentado mucho es que así como está el debate de que si existe un periodismo totalmente objetivo, pues creo que igual lo mismo con la inteligencia artificial, al final es algo, lo mencionaba usted, parte de la ética es de quién lo está programando. Al final de cuentas hay una persona y hay una mente humana detrás de la mente de la computadora, ¿no? Entonces, ¿consideraría usted que, porque también es algo que se ha mencionado, que si eso va a cobrar muchos con desempleos y demás, del comunicólogo, del periodista y demás, ¿consideraría usted que está más efectivo o sería más adecuado usar a conciencia la inteligencia artificial? Pues obviamente, pues si la persona está detrás del programa, sería más usarla a conciencia en lugar de buscar sustituir el trabajo humano con ella. A ver, déjame ver si te capté esa parte de tu planteamiento, que se me hace muy interesante. Y bueno, en varias cuestiones. La inteligencia artificial obviamente
Es que mira, aquí podemos tener una controversia, pero realmente el periodismo, su horizonte es la subjetividad, su horizonte es la objetividad, pero nunca va a ser objetivo 100% porque finalmente no dejamos de ser humanos. Pero sí es algo que te ayuda como tal a ubicar las diferentes prioridades de los contenidos y hacia dónde vamos precisamente en esa construcción. Por ello se ha desarrollado más en la noticia, no se ha desarrollado en otros géneros como tal. Y eso por supuesto va a aligerar las cargas de trabajo, pero a su vez también el hecho de conocer éticamente de dónde vienen, cuáles son esas bases de datos, pues obviamente nos va a proveer de mayor información objetiva y clara que la que no es. Entonces tenemos esta cuestión que sí tenemos que conocerlo, por eso hablamos de una alfabetización en inteligencia artificial, saber qué son, de dónde vienen, cómo se manejan, cómo se trabajan, cuáles son las áreas de oportunidad y cuáles son los límites que se tienen. No sé si respondí. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Acá. Buenas tardes, doctora Lisi. Primero felicitarla, la verdad me parece un tema demasiado interesante y muy actual, porque creo que nos enfrentamos a dos problemas. Y uno es que tenemos mucha gente que se siente que ejerce periodismo ciudadano, ¿no? Que cualquiera cree que puede ejercerlo y subirlo a las redes, por un lado, y por otro, hacen uso de esa información utilizando a las inteligencias artificiales y por lo tanto se van creando esas flamantes fake news, ¿no? Eso se está trabajando, lo vemos mucho y lo vemos haciendo uso de periodistas, ¿no? Que según están dando una nota, cuando si uno lo ve a detalle, te estás dando cuenta que es una fake news porque no concuerda el contenido con lo que con lo que el comunicador está diciendo, ¿no? Entonces creo que ahí sí es muy importante hacer un análisis, ¿no? De cómo es que se deben de utilizar, porque se usa de manera muy deshonesta, a lo mejor no para la investigación profesional como la que usted propone, pero para la gente que quiere hacer las fake news, esta inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta muy, muy fácil de hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que ahí habría que hacer como un análisis, no sé cómo lo considera usted. Sí, yo creo que en esta parte, pero creo que también desde el ámbito ciudadano tenemos precisamente que promover legislación, de tal manera que haya las sanciones correspondientes. Es decir, una fake news como tal está producida por alguien que además tuvo toda la intención, con premeditación, alevosía y ventaja, que solo, bueno, yo también tengo la licenciatura en Derecho, entonces también eso me ha servido mucho para complementar, y precisamente con los atenuantes de premeditación, alevosía y ventaja para hacer algo y dañar a una persona. Acordémonos también que en comunicación ya no existe la calumnia ni la difamación, pero sí existe el daño moral en nuestro país. Entonces eso creo que es importante legislar para ver esa fake news no solamente atañe a una persona, sino en ocasiones atañe a una organización. Pero también entender cuándo es una fake news realmente o cuándo a veces se quiere disfrazar de fake news y es la realidad también. Entonces creo que vivimos en un entorno de violencia, en un entorno problemático, pero que eso no nos exime de una responsabilidad por tomar nuestra parte activa, sobre todo para los jóvenes y nosotros como docentes y como investigadores. Por ello en AMIC aportan todos a través de los encuentros. Muchas gracias. No sé si puedo dar los reconocimientos a las y los miembros. ¿Preguntas, jóvenes? Aguanta, para que aplaudan a los compañeros miembros de AMIC, por favor, échenos. ¿Te quieres sacar? Para que sea muy protocolario. No, a ver, tenemos casi 400 miembros AMIC, entonces les trajimos aquí, algunos ya se los hemos mandado de manera digital, con la mediación tecnológica, pero siempre es bonito, sobre todo si uno viene aquí a este espacio. Muy bien, le voy a entregar su reconocimiento, constancia de miembro AMIC, no sé si está por aquí con nosotros, pero me gustaría conocerlo al doctor Juan Soto del Ángel. ¿No está? Díganle que lo extrañé, por favor. Que yo lo quería conocer y no vino. El doctor José Domínguez Panamá, tampoco, ya ven. Qué barbaridad. Díganle que ya no van a estar, no sé. Doctor Alejandro Zavaris Vidaña, tampoco. Ah, doctor,
Ya lo ubiqué, doctor, en su fotografía. Muchas gracias, miembro, bienvenido. Muchas gracias, profesor. Todos y todas son compañeros miembros AMIC. A la doctora Rosy Lorena Laurencio Mesa, directora de la facultad, muchas gracias. Como miembro, gracias. A la doctora Patricia del Carmen Aguirre Gamboa. Doctora, ¿cómo está? Gusto en conocerla personalmente. No, gracias a ustedes por ser parte, miembros AMIC. Doctor Genaro Aguirre Aguilar. No está, también nos abandonó. Vamos a poner una sanción, no se crean. Doctora Guadalupe Hortensia Mar Vázquez. Bien, que nos invitó a estar aquí con... No. Gracias, doctora. Doctor Miguel Ángel Barragán Villarreal, que ayer tuvo la amabilidad de ir por su servidora. La foto. Maestro Eduardo Gabriel Barrios Pérez. Maestro. No, al contrario, gusto. Él es maestro como tal, entonces aquí pueden participar desde licenciados, maestros. Vamos, investigación científica no se construye solamente por algo con un gran purismo, sino como tal también colaboradores que nos permiten avanzar. Muchas gracias. Doctora María del Pilar Anaya. No está. Bueno, muy bien. Y a la doctora María Teresa de Jesús Arroyo. Acá está. ¡Bravo! Y bueno, a nombre de las... ¿Así el doctor? ¿Dónde está? ¿Cuál? Doctor. Juan Soto del Ángel, doctor, hasta que lo conozco. Muchas felicidades, gracias por ser AMIC. Gracias por ser parte de AMIC. Pero gracias. De manera muy... qué bueno que lo recuperamos, qué bueno que está, lo esperamos aquí cerquita en Puebla, doctor. ¿Sí? Que vayan todas y todos, aunque no vinieron. Aquí les dejo su reconocimiento como miembros. Pero de manera muy especial quiero que me ayuden a darle un fuerte aplauso precisamente a quien ha sido parte de este comité, que nos ha ayudado mucho en la organización y en la parte económica de AMIC, sobre todo porque ustedes saben que es muy rigurosa, muy alineada con lo que debe de ser y sobre todo con más de 400 miembros, todas y todos líderes de opinión en el país, y es nuestra tesorera, la doctora María Teresa de Jesús Arroyo Gopar. A ella muchísimas gracias, Tere, por todo. Y bueno, yo quedo a sus órdenes, les agradezco mucho, doctora Mar, a todos y a todas, y ojalá que a las y los miembros de AMIC, yo sé que si no estuvieron aquí fue porque tenían actividades, finalmente vivimos en una vida muy compleja, entonces bueno, ojalá que pudieran acompañarnos ustedes, los egresados, las autoridades, la doctora como tal, para que nos encuentren, ojalá que organicen un gran viaje, y voy a convencer a la doctora Tere para que les haga un descuento a los estudiantes para que asistan con nosotros. Gracias. Bueno, a continuación la doctora Rosy Lorena Laurencio Mesa te va a entregar un reconocimiento en agradecimiento pues a tu participación. Gracias a la doctora Lisi por su valiosa aportación el día de hoy con esta conferencia sobre la inteligencia artificial. Sí, gracias a los jóvenes estudiantes también que nos acompañaron y aguantaron hasta el final de la conferencia. Gracias al cuerpo académico integrado por la doctora Mar, la doctora Tere Arroyo, el doctor Miguel Ángel Barragán,
los compañeros periodistas que también están todavía aquí presentes, egresados de la facultad también, y gracias a todos por su asistencia. Muy buena tarde para todos. Bueno, muchas gracias jóvenes y maestros por habernos acompañado. Muchas gracias a la doctora Rosy Lorena por estar aquí presente, a la doctora Lizy Navarro y también al Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo que este día participa transmitiendo a través de sus redes sociales este evento. Muchas gracias.